La palabra de Dios dice así, porque, que dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Amén. Si nos podemos poner de rodillas para hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, te doy en esta mañana, Señor, que estamos todos aquí en tu casa reunidos, Padre. En esta mañana, Padre, está aquí tu siervo, Padre, que tú has preparado, Señor, para que pueda dar la palabra a todos tus hijos. Padre, te pido que tú lo uses, que tú pongas las palabras que va a decir, Señor, el mensaje que tú has preparado por cada uno. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Lo dejamos aquí con el hermano. Bueno, mis hermanos, hacía rato que no los veía y ya tenía ganas de verlos. Estuvimos ausentes por 3 sábados. Y siempre los muchachos dicen, ¿y a dónde vamos a ir? Pues ahora vamos a ir a Hermiston. Ah, ya no quiero ir a Hermiston, dice. Ustedes saben, los muchachos se acostumbran, ¿no? Le digo, no, tenemos que ir. Bueno, pues vamos a Hermiston, ¿verdad? A pesar de que ustedes saben, ellos tienen a sus abuelos acá, pero como que no querían ya venir. Fueron 3 sábados que estuvimos en Walla Walla, pero bueno, gracias. Por X causa, ¿verdad? Ya ven que hace 2 semanas me tocaba a mí la escuela sabática y no estuve aquí. Es que se me había pedido del año pasado un sermón en Walla y pues yo hice los arreglos, ¿verdad? Para estar ausente, y este sábado que pasó, pues no nos tocaba venir, pero hoy me tocaba venir, así que aquí estamos. El texto que leyó nuestra hermana de Romanos 4:3, ¿verdad? Dice claramente, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El título es ¿cómo Abraham y David llegaron a estar seguros de su salvación? Y les voy a invitar a buscar Salmo 32, 1 y 2. Salmo 32, 1 y 2. Dice aquí Salmo 31, perdón, Salmo 32, 1 y 2. 32, 1 y 2. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, lo que Dios está diciendo con claridad es que nosotros no debemos de ser de 2 caras, ¿verdad? O sea, debemos ser siempre claros como el agua, transparentes, ¿verdad? Entonces lo que nosotros miramos aquí es que Abraham y David pues llegaron a mantener esa fe y esa confianza en el Creador, ¿no? Ahora, la fe que depositaron David y Abraham en el Señor, ¿verdad? Esa fe no exime al hombre de la obediencia. Es la fe y solo la fe la que nos hace participantes de la gracia de Cristo y nos capacita para obedecerla. Ahora, nosotros sabemos que no ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por la fe. Salmo 48, vamos a buscar Salmo 48. ¿Lo tienen? Salmo 48. ¿Quiere darle a alguien lectura? Salmo 48. Sí, por favor. Salmo 48, la palabra de Dios dice, Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón.
Gracias, mi hermana. Entonces, es claro, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando nosotros le creemos a Dios, nosotros naturalmente andamos en sus reglas, en sus leyes, y la ley de Dios no la miramos como una carga, sino al contrario, para nosotros es algo natural, ¿verdad? Ahora vamos a buscar 1 de Juan 2:3. 1 de Juan 2:3. Sí, por favor. 1 de Juan 2, versículo 3. La Ajá. palabra de Dios dice así: como sabemos, si hemos llegado a conocer a Dios, si obedecemos sus mandamientos. Exactamente, ¿verdad? O sea, conocer a Dios realmente es sentirnos realmente atraídos hacia Él y admiramos, ¿verdad? Ese personaje con el cual nos deleitamos en seguirlo. O sea, nos deleitamos en andar en sus caminos, ¿verdad? Debiera de ser para nosotros una delicia venir ante su presencia y gozar de su compañía. Por eso dice aquí que es una alegría y es un gozo. Ahora vamos a buscar Santiago 2:17. Santiago 2:17. Santiago 2:17. ¿Le doy lectura? Sí, ajá. Santiago 2, versículo 17. Ajá. La palabra de Dios dice así: así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Es claro, ¿verdad? Lo que Dios dice. O sea, el que se deleita en andar de compañía con el Creador, naturalmente dice, obramos como positivamente, ¿verdad? O sea, una fe, si no tiene obras, como dice la palabra de Dios, está muerta, ¿verdad? Entonces, fe y obras van juntas, ¿verdad? Entonces dice, pero la obediencia es el fruto de la fe. Existen dos errores contra los cuales, como hijos de Dios, debemos tener cuidado. Número 1, fijarnos en nuestras propias obras, confiando en alguna cosa que pueda parecernos, o sea, que pareciera ponernos en armonía con Dios. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus propios esfuerzos por guardar la ley, está procurando una imposibilidad. Número 2, el error opuesto y no menos peligroso es la fe en Cristo, que exime a los hombres de guardar la ley de Dios. La ley es una expresión de su personificación del gran principio del amor. Capacita para obedecer la ley. Juan 1, 12 y 13. ¿Si me acompañan? Juan 1, 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. Dice aquí a Juan 1, 12 y 13: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, indudablemente que nosotros, mis hermanos, hemos nacido siendo enemigos de Dios, pero ninguno a este mundo vino diciendo yo quiero nacer. O sea, otro tomó la decisión, ¿verdad? Papá y mamá. Pero nacer del Espíritu es una decisión personal, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios es clara y dice que el que nazca una sola vez morirá 2 veces, y el que nazca 2 veces morirá una sola vez. ¿Cómo es eso? Simple, ¿verdad? Nacimos de mamá y papá, ¿no? Pero nacer de Dios, nacer del Espíritu, es cuando usted y yo hemos sido sumergidos en las aguas bautismales y somos levantados a una nueva vida en Cristo Jesús. O sea, ya nacimos 2 veces. O sea, nacimos de la carne, pero ahora nacemos del Espíritu. Pero el que nunca ha sido sumergido en las aguas bautismales, porque simbólicamente el que es sumergido en las aguas murió a la carne y nace de nuevo en el Espíritu, ¿verdad? Y andamos en novedad de vida. Pero el que nunca es sumergido en las aguas bautismales, entonces nació carnalmente, pero morirá
2 veces. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el que ha nacido en el Espíritu, dice, permanecerá por la eternidad, ¿verdad? O sea, ha nacido de nuevo, pero la palabra de Dios es clara y dice que ni si nosotros no hemos nacido del agua y del Espíritu, moriremos eternamente, ¿verdad? Y el que ha nacido del agua y del Espíritu, dice la palabra de Dios claramente que aunque esté en la tumba, está durmiendo. Bueno, de hecho todos están durmiendo, ¿verdad? Pero cuando el Señor Jesús venga, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Pero los que viven o los que vivimos no seremos delanteros a los que durmieron, sino dice que la palabra de Dios es clara y dice que los que están durmiendo en las tumbas serán levantados y juntamente iremos al cielo a recibir al Creador, ¿verdad? Porque el Señor no pisará la tierra. Por lo tanto, Dios nos está diciendo claramente que el error número 2 es, dice claramente, ¿verdad? Que el error número 2 dice, ¿cuál es la condición para que el Espíritu Santo sea impartido al creyente, ¿verdad? O sea, nosotros necesitamos que el Espíritu Santo trabaje o le permitamos trabajar en nuestra vida, porque el ser humano por naturaleza siempre va a argumentar que no es malo. Nosotros siempre pensamos que no le hacemos mal a nadie y que pues, somos buenas personas, pero el Espíritu Santo trabaja en nuestras mentes para hacernos saber que nosotros somos seres pecadores y que necesitamos un Salvador, ¿verdad? Esa es la misión del Espíritu Santo. Cuando usted y yo nos apartamos de Dios, hacemos cosas que no son agradables delante del Creador, dice que hay un remordimiento en nosotros. Pero cuando nosotros andamos en los caminos de Dios, ¿qué pasa? Vivimos con una mente tranquila, nada nos molesta, ¿no? Pero, sin embargo, el Espíritu Santo también está trabajando todos los días en la vida de cada uno de nosotros. Nos está haciendo saber que nosotros necesitamos continuamente depender del Creador, porque Él es el único que nos puede salvar. La misión del Espíritu Santo es convencernos que somos pecadores, que nosotros necesitamos al médico de los médicos, que es el único que puede sanar y limpiar todo lo que está dentro de nosotros que nos separa de Dios. Y vamos a buscar Gálatas, en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 2 al 5. Gálatas 3, 2 al 5. Gálatas 3. 3, 2 al 5. Ajá. ¿Qué tal esto? Por favor. La palabra de Dios dice así: solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con la que aceptaron el mensaje? Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Gracias, mi hermano. Ahora, ese es el apóstol Pablo hablándole a quién, a los Gálatas, ¿verdad? ¿Por qué? Ustedes saben que el enemigo siempre trabaja y ellos creían que por las obras de la ley ellos iban a justificarse delante de Dios o que ellos podían salvarse. Y mis hermanos, la realidad es que nada nos salva si no es por la gracia de Dios, ¿verdad? O sea, naturalmente que si nosotros somos hijos de Dios, naturalmente nosotros vamos a hacer el bien. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que nos dirige, ¿verdad? Entonces, nosotros no nos vamos a fijar en las obras que hacemos, no, sino realmente nosotros, naturalmente, a quien estamos continuamente mirando, ¿a quién es? Al Señor Jesús. Entre más vemos a Jesús, más pecadores nos vemos. Pero entre menos vemos a Jesús, más justos nos vemos, ¿verdad? Ahí está el gran problema, dejar de ver a Jesús y vernos nosotros. Cuando nos vemos, no, yo soy más mejor que mi hermano, no, yo no soy tan pecador como fulano, sultano, no. Es por eso importante que nosotros no dejemos de relacionarnos con nuestro Salvador, porque Él nos hace ver cuánto pecado hay en nosotros. Es como vernos en un espejo. O sea, ese espejo, cuando usted viene a la iglesia, pues tiene que arreglarse, a ver cómo me veo. No, pues sí, más o menos, ¿verdad? O sea, y el espejo nos revela todo lo que nos afea, ¿no? Es lo mismo
cuando nosotros vemos a Jesús, nos vemos tal como somos, sucios. Entonces el único que puede limpiarnos de todo es nuestro Creador, ¿verdad? Le vamos entregando día con día nuestra voluntad y nos va haciendo más limpios, ¿verdad? Y entonces no nos miramos a nosotros mismos. La gente sí dice, wow, oye, yo veo que eres una persona diferente. Y les digo yo porque la gente nos mira. Y les menciono, por ejemplo, el caso de Betsabe. Ustedes saben que Betsabe tiene poco tiempo en la iglesia. Y ella todos los días habla casi con sus hermanas. Y dicen, oye, yo noto que tú hablas mucho de Dios. No, ya vas a empezar con tus cosas. No, si me vas a hablar, háblame de otra cosa. O sea, ellos van notando el cambio. Se va notando, ¿verdad? Porque como dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Es lo que estábamos hablando en la lección, ¿no? Donde está nuestro corazón, ¿qué es? Ahí está todo nuestra... Donde está nuestro tesoro, ahí está el corazón, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el tesoro más grande que tenemos en la vida? Pues, ¿saben qué, mis hermanos? Lo que más valoramos en esta vida es donde dedicamos más tiempo. Es por eso que Dios nos está diciendo que es importante para nosotros no perder de vista a nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, sin Dios todo lo vamos a perder. Cristo Jesús vino para darnos lo que perdimos, la vida eterna. Vamos a buscar Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos 3, 28. Romanos 3, 28. Ok, Romanos 3, 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea, lo que nos está diciendo claramente el apóstol Pablo, escribiéndolo a los romanos, que el hombre no es que a través de las obras es salvado, ¿verdad? Sino que dice, la fe no es un narcótico, sino un estimulante. Al mirar al Calvario no nos adormecerá al alma en el cumplimiento de su deber, sino que despertará una fe que obra purificando el alma de todo egoísmo. Bueno, yo creo que pocas veces nosotros, yo no sé cuántos de ustedes tienen por costumbre leer El deseo de todas las gentes. El deseo de todas las gentes, ese libro nos muestra toda la vida de Jesús y todo su sufrimiento, lo que experimentó en este mundo para salvar al pecador. Y cuando nosotros miramos todo eso, lo que Jesús hizo, realmente nos conmueve y nos quebranta el corazón. Nosotros a veces miramos, por ejemplo, acontecimientos que ocurren en esta vida, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos visto escenas del terremoto que ocurrió en Turquía, en Siria, ¿verdad? Ha sido un terremoto muy devastador. Dicen que, bueno, ustedes saben que cuando dan una cifra de muertos es superior a lo que dicen. Se considera, bueno, las noticias dicen que hay más de 23,000 muertos, pero yo les aseguro que hay más de 60,000, pero no lo dicen, ¿verdad? Pero usted puede ver ahí escenas desgarradoras, como Turquía y Siria siempre han sido enemigos. Hoy en día, al ver el sufrimiento de esos dos pueblos, se han acercado el uno al otro. Cuando nosotros vemos personas que nos han hecho un mal, nos quebranta el corazón y nos olvidamos del daño que nos haya causado. Ahora, mis hermanos, la verdad es que cuando usted y yo miramos al Calvario, lo que Jesús experimentó para salvarnos, ¿sabe qué? Nosotros nos conmovemos y decimos, wow, ¿cómo Dios fue capaz de hacer esto para salvarme, ¿verdad? Y es ahí donde nuestra confianza, nuestra fe en Cristo redime el alma y nos acerca más al Creador. Ahora, creer, ese es el punto, ¿verdad? Creed y solo creed en Cristo, seréis salvos. Esto es todo lo que tenéis que hacer. Este es un error grande y muchas iglesias lo proclaman.
que que la gente no necesita guardar la ley, que solamente necesitamos creer y eso es todo. No. Es claro que Gálatas 2:16, fíjense lo que nos dice ahí Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, lo que nosotros miramos aquí, que la fe mencionada en la palabra de Dios exige una vida en la cual la fe en Cristo sea un principio activo y viviente. Es la voluntad de Dios que la fe en Cristo se perfeccione por las obras. Mostramos nuestra fe en Dios obedeciendo sus órdenes. La fe siempre se expresa en las palabras y acciones. Recordemos, un manzano da manzanas porque es manzano, no las da para poder llegar a ser manzano. Y el cristiano hace lo que es correcto porque es cristiano, nunca para ser cristiano, natural, ¿verdad? ¿Cuándo ha visto un manzano esforzándose para dar manzanas? ¿Verdad que no? Naturalmente las da. Un cristiano también no debería de estar luchando para hacer buenas obras, naturalmente las debe de hacer, como cuando anda bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, concluimos claramente, ¿verdad?, que David y Abraham le creyeron a Dios y ¿qué hicieron? Se sometieron al Creador. Aunque nosotros miramos, ¿verdad?, las debilidades humanas, porque usted puede darse cuenta que cualquier personaje bíblico que usted mencione de la Biblia va a ver siempre la debilidad humana, porque Abraham tuvo muchas faltas también. Vemos, por ejemplo, cuando le quiso dar una ayuda a Dios y pues tuvo a Ismael, ¿verdad?, que era la sierva. Vemos, por ejemplo, a David también, ¿verdad? David también tuvo sus caídas con Betsabé, ¿verdad? Pero sin embargo, cada uno de ellos se arrepintió y siguieron manteniendo esa confianza y esa lealtad al Creador. Vamos a buscar ahora 1 de Juan, capítulo 3, versículo 3. Primera de Juan 3, 2 y 3. Dice 1 Juan 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es claro, ¿verdad? Y dice el 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. O sea, lo que miramos aquí, que el Creador, al estar bajo su dirección, está continuamente el Espíritu Santo trabajando en la vida de cada uno de nosotros y cada día el carácter del Creador se está reimplantando en usted y en mí. ¿Por qué? Porque será lo único que llevaremos al cielo, ¿verdad? Nada más que lo único que llevaremos al cielo será el carácter de Dios. Dice, aquí el ojo de la fe es dirigido a Dios, ver lo que es invisible, no las cosas que ahora están a la vista. La fe vive en la expectación de un futuro, discierne el don celestial, ventajas inexpresables. La esperanza de la vida futura es una parte esencial de nuestra fe cristiana. Cuando permitimos que las atracciones del mundo se interpongan entre el alma y Dios, lo único que podemos ver es el mundo. Ahora, mis hermanos, la realidad es que no podemos negar que el mundo y todo lo que hay en él nos atrae, porque llevamos mucho del mundo en nosotros. Entonces el mundo es muy atrayente. Pero mis hermanos, Dios es claro y dice que todas las cosas de este mundo son un espejismo. Solamente nos llevan ¿a dónde? A la perdición.
Por eso Dios dice claramente, no améis al mundo y las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, todo va a ser destruido. Y el pecador que ama las cosas del mundo va a ser destruido junto con las cosas que hay en el mundo. Dios nos está diciendo que nosotros necesitamos por fe ver las cosas celestiales, cosas que no vemos, pero que la palabra de Dios dice que a través del ojo espiritual podemos mirarlas. Vamos a buscar Isaías 45, 22. Isaías 45, 22. Dice Isaías 45, 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Es claro, ¿verdad? Fuera de Dios, mis hermanos, estamos completamente perdidos. Es claro que Dios nos está diciendo que no miremos con tanta insistencia las cosas del mundo, que nosotros no quitemos la vista de aquel que nos puede dar la vida eterna y que solamente en Él hay salvación. Dice, mirad más alto, fijad el ojo de la fe en las cosas invisibles y seréis fuertes en la fortaleza divina. Nuestra fe aumenta al mirar a Jesús, que es el centro de todo lo atractivo y hermoso. Cuanto más contemplemos lo celestial, tanto menos vemos las cosas deseables o atractivas en la tierra. Cuanto más continuamente fijemos el ojo de la fe en Cristo, en quien están centradas nuestras esperanzas de vida eterna, tanto más crece nuestra fe. Nuestra esperanza se fortalece, nuestro amor se hace más intenso y ferviente, con la claridad de nuestra mirada interior espiritual, y nuestra inteligencia espiritual aumenta. Nos damos cuenta cada vez más de la realidad del llamado de Dios a purificarnos a nosotros mismos de las costumbres y prácticas del mundo que no conocen a Dios. Gálatas 5:13, si me acompañan. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Y cuál es la práctica del mundo? Servirse a sí mismo, amarse a sí mismo, ¿verdad? Cada quien que se rasque con sus uñas. Dios nos está diciendo claramente que nosotros debemos de verdad cumplir fielmente la ley de Dios. ¿Cuál es? Los 4 primeros mandamientos son responsabilidades hacia Dios, y los otros 6 responsabilidades hacia el prójimo, ¿verdad? O sea, Jesús mismo lo sintetizó en 2. Cuando se le preguntó cuál es el mandamiento mayor, el Señor dijo claramente, el primero es amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Ahora, vamos a buscar Hechos 10:23. Hechos 10:23. Dice Hechos 10:23, entonces haciéndoles entrar los hospedó, y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Ahora, Hechos 10:23 nos está hablando de cómo los discípulos lo siguieron, ¿verdad? Dice, la religión de Cristo no es una religión de mera emoción. No podemos depender de nuestros sentimientos como evidencia de la aceptación de Dios, porque los sentimientos son variables. Debemos afirmar nuestros pies en las promesas de la palabra de Dios. Debemos andar según el ejemplo de Jesús y aprender a vivir por fe. Apenas alguien comienza a dedicar atención a sus sentimientos, está en terreno peligroso. Si se siente alegre y gozoso, está confiado y tiene emociones muy placenteras. Vendrá el cambio. Hay circunstancias que traen depresión y sentimientos de tristeza. Entonces la mente comenzará naturalmente a dudar de la compañía de Dios. No debemos
hacer de los sentimientos la piedra de toque de nuestra condición espiritual, sean estos buenos o desanimadores. La palabra de Dios debe ser la evidencia de nuestra verdadera posición ante Él. Muchos están confundidos en este punto. Si confesamos nuestros pecados, creer que son perdonados, porque la promesa es positiva. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Y de hecho, ¿verdad? Sabemos que todos los días pecamos y todos los días somos perdonados cuando le creemos fielmente a nuestro Creador. Miren lo que dice Isaías 55:11. Isaías 55:11. Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Mis hermanos, cuando Dios dice que nos ha perdonado, nos ha perdonado. Nosotros no, ¿verdad? Nosotros cuando le pedimos perdón a un hermano, sí, pero no me olvido, ¿verdad? O sea, mantenemos ahí siempre ese rencor por dentro y cuando lo encontramos como que no lo mascamos, ¿verdad? Y pues a veces aunque nuestras palabras digan una cosa, pero el cuerpo hace su deber, ¿verdad? O sea, cuando lo encontramos siempre el cuerpo como que nos revela interiormente si lo perdonamos o no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando no hay verdad en nosotros, se refleja en nosotros, ¿verdad? A veces cuando le damos un abrazo a alguien, decimos, ay, me dio el abrazo de Judas, ¿verdad? O sea, como que lo sentimos que no fue de todo corazón, ¿verdad? Y sentimos cuando ese abrazo es pleno, completo, que sale dentro del corazón, ¿verdad? Y que decimos, wow. Y yo les digo de verdad, pues yo he llegado a tener, y yo creo que todos hemos llegado a tener incidentes, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años, yo trabajé de bus driver y por algunos años y recuerdo que se me levantó un falso de que yo tenía familia con otra mujer y yo tuve que enfrentar a esa persona y le dije, yo quiero que tú testifiques verdaderamente en base a que tú estás diciendo que yo tengo familia con otra persona. Dijo, ¿sabes qué? Perdóname. A veces uno se deja llevar por insinuaciones o cosas que a veces uno mira, pero perdóname. ¿Y saben qué? De verdad les digo que cuando esa mujer a mí me pidió perdón, yo dije, wow. O sea, se podía mirar y sentí de verdad eso. Y ¿saben qué? Yo a esa persona hasta el día de hoy les digo que la miro con toda naturalidad, como una mujer, una persona sincera que realmente salió de su corazón esas palabras, ¿verdad? Porque yo podía mirarlo en ella, ¿verdad? Ese genuino arrepentimiento que salió del alma. Y mis hermanos, eso es lo que Dios debe de ver en nosotros. Y también que Dios nos ayude a perdonar como Dios nos ha perdonado a nosotros, ¿verdad? Porque Dios dice que Él perdona y olvida. Es como yo les narraba, por ejemplo, a un niño le dijo a su mamá, mamá, ¿y a dónde se van los pecados? ¿A dónde se van? Dijo, bueno, te voy a decir a dónde. ¿O qué pasa con ellos? Y le dijo, a ver, pon ahí en el pizarrón todos los pecados que tú has llegado a cometer. Y ahí los empezó a escribir. Dijo, ahora agarra el borrador y bórralos. ¿Dónde se fueron? No sé. O sea, desaparecieron, ¿verdad? Bueno, así es. Aunque dice el Señor, ¿verdad? Que todos nuestros pecados se van, ¿dónde? A las manos. Pero que no los pesquemos, ¿verdad? Porque ustedes saben que las profundidades del mar, la profundidad máxima del mar se considera en más de 6 kilómetros. Es la fosa Hook, ¿verdad? Que dice que está en las Marianas, ¿verdad? Pero bueno, Dios nos dice claramente que nosotros siempre debemos de tener un espíritu perdonador. Y el Señor es claro. Y dice que si nosotros no aprendemos a perdonar, tampoco Él nos va a perdonar. Y el Señor nos pone varias parábolas. Por ejemplo, el deudor. ¿Se acuerdan del deudor?
aquel que debía ¿cuántos denarios? ¿Se recuerdan? Uno debía 50 y otro debía ¿cuántas? No, 100 denarios debía ser menos. ¿Cuántos dijiste, Sergio? 1000 denarios, 1000 denarios y 50 Ajá. es la mitad, no es ni lo doble. Ya, o sea, la deuda del que debía 1000 denarios era una cuenta impagable, ¿verdad? Ahora, sin embargo, ¿de quién está hablando ahí? De María Magdalena, ¿verdad? Porque esa mujer fue tan agradecida por el perdón que recibió del Creador, que el alabastro que esa mujer derramó sobre Jesús valía lo de más de un año de trabajo. O sea, dice que el nardo provenía de la India. O sea, era un perfume demasiado costoso, ¿verdad? Era 10,000 talentos. Más de talentos, ¿verdad? 10,000 talentos el que debía mucho. Exacto. Entonces lo que nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que usted y yo somos o no somos deudores. Somos deudores. Perdón, no. ¿Y sabes cuánto equivalía 10,000 talentos? Equivalen a 342 toneladas de oro. Ay. Imagínense. Como dijiste, era impagable. Era impagable la deuda, ¿verdad? Y sin embargo, Simón, el tío de Magdalena, era malagradecido. ¿Por qué? Porque el Señor lo sanó de la lepra, ¿verdad? Y cuando vio entrar a María, ¿qué dijo? Si este fuera profeta, se daría cuenta que esta es una pecadora. ¿Y qué le dijo el Señor? Simón, una cosa tengo que decirte. Y ahí le habló del deudor. ¿Y quién es el deudor? El deudor más grande, Simón. Porque no valoraba lo que Dios había hecho por él, ¿verdad? Y así también nosotros, mis hermanos, somos malagradecidos a Dios porque nosotros no somos capaces de perdonar a los demás. Y si no perdonamos, olvidémonos del cielo, porque no hay cielo. ¿Y cuánto cuesta perdonar? Nada. Y entre más y más lo posponemos, más difícil lo hacemos. No, ¿cómo yo me voy a humillar? ¿Yo? Yo fulano de tal, yo soy una persona importante. ¿Cómo? ¿Yo me voy a ir a rebajar? No. O sea, el orgullo humano, ¿verdad? Pero mis hermanos, Dios, siendo el creador, se humilló hasta lo sumo. Ningún ser humano se ha humillado a lo que Jesús experimentó por usted y por mí. Jesús fue desnudado, escupido, maltratado, golpeado. Imagínense, ese látigo en la punta tenía ganchos que cuando lo golpeaban le arrancaban pedazos de carne en la espalda. Es como los anzuelos. Y Jesús experimentó eso por causa de usted y de mí. Pero a Jesús no lo mató, mis hermanos, no lo mató el sufrimiento físico. A Jesús lo que lo mató fue el dolor humano de que todos lo abandonamos. Porque Jesús murió antes de las 24 horas. Y regularmente una persona que era clavada en una cruz duraba hasta más de 3 días o semanas. ¿Y Jesús murió cuándo? Antes de las 24 horas Jesús murió. ¿Por qué? Porque él lo que quebrantó fue ese dolor interior, del dolor que sintió al ver el abandono que él experimentó. Pero ¿sabe qué? En visión Jesús vio esas almas que por su sacrificio se iban a salvar. Y créanme que lo vio usted y lo vio y me vio a mí. Pero el Señor sabe que su sacrificio no fue en vano. Él sabe que por su sacrificio la raza humana ha sido salvada. Y mi hermano, que no desechemos esa salvación, que seamos perdonadores, así como lo fue David y lo fue Abraham, ¿verdad? Dios nos está diciendo con claridad que importante para nosotros es no perder la fe, que esa fe se mantenga viva. ¿Cómo? Obedeciendo y manteniendo nuestra confianza y nuestra fe en nuestro Creador, ¿verdad? Vamos a buscar 1 de Juan 1:9. 1 de Juan 1:9.
dice claramente, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Entonces es bien claro lo que Dios nos está diciendo, que todos, no unos cuantos, todos nuestros pecados son perdonados. Por eso, ¿verdad? Dios nos está diciendo lo importante que es para usted y para mí el vivir cada día perdonados. Vamos a buscar Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ay, mis hermanos, qué maravilloso de verdad es vivir en paz con Dios. De verdad. Lo que más atormenta al ser humano es no tener paz. Cuando nosotros siempre tenemos esas cargas que nos están atormentando. Pero cuando nosotros vivimos entregándole día con día todas nuestras cargas al Creador, ¡ay, qué sueño tan profundo! Pero cuando usted tiene un problema y quiere usted resolverlo por sus propios esfuerzos humanos, no puede dormir. ¿Le ha pasado? Y yo creo que sí, ¿verdad? Me ha pasado a mí. Por eso dice claramente el Señor: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? No te vayas a dormir sin antes ir a pedir perdón a quien ofendiste. Aunque no nos guste, hay que humillarnos, ¿verdad? Se cuenta la historia de que el abuelo tenía unos canarios, y dice que siempre le gustaba enseñarlos a estos canarios a cantar, ¿verdad? Él les chiflaba para que ellos aprendieran los cantos. Pero dice que el nieto, una cosa que observó es que el abuelo siempre se llevaba esa jaula al ático donde estaba todo oscuro para comenzarlos a que aprendieran los cantos que le enseñaba. Dice, pero lo que él hacía, los cubría con un manto para que tuvieran completa oscuridad, y solamente así es como aprendían ellos, que nada los distrajera del exterior, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos darnos cuenta a través de este incidente que Jesús, mis hermanos, vino a este mundo lleno de tinieblas y oscuridad y experimentó las experiencias más desagradables, y tuvo que aprender como ser humano a ser obediente a través de todas las inconveniencias por las cuales él sufrió, porque sus hermanos siempre lo criticaron. A Jesús se le consideró bastardo, y sin embargo Jesús se mantuvo fiel a la misión que él había entendido que venía a cumplir. Y mis hermanos, usted y yo vivimos en un mundo de oscuridad espiritual, y usted y yo no vamos a aprender las lecciones de la vida sin el sufrimiento, sin las angustias. Pero ¿sabe qué? Que esas angustias, esos problemas que nos aquejan, no nos lleven a una plena oscuridad donde perdamos a Jesús. Porque el enemigo, eso es lo que siempre anhela, que usted y yo perdamos de vista al Creador y nuestra fe se vaya diluyendo, y perdamos al Creador y dudemos de las promesas del Creador. Miren lo que dice Isaías 62. Isaías 62.
Isaías 62 dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti serán las esperanzas en usted y en mí. Él dice que oscuridad cubrirá la tierra, tinieblas habrán, espiritualmente hablando. Pero el Señor dice que sobre usted y sobre mí nacerá la gloria de Dios, y a través de usted y de mí, Dios espera que esa luz, para que muchas otras almas puedan llegar a confiar plenamente, así como Abraham y David le creyeron a Dios, confiaron en que realmente tenían su salvación garantizada porque el Señor lo había dicho. Mis hermanos, la salvación es una realidad. Aunque el mundo hoy en día dice todo lo contrario, usted y yo tenemos esa garantía de parte del Creador. Y Dios dijo claramente, mis palabras no volverán vacías. Dios cumple sus promesas y Él espera que usted y yo mantengamos siempre esa realidad en la vida. Vamos a buscar Romanos 8, 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39. ¿Lo tienen? Dice aquí Romanos 8, 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay otra historia que quisiera narrarles. Dice que se cuenta de un creyente en Dundee, Escocia, quien estuvo confinado en una cama durante 40 años, habiéndose quebrado la nuca en una caída a los 15 años de edad. A pesar de su situación, generalmente gozaba de buen ánimo y era una inspiración para muchas personas que lo visitaban. Un día, un visitante le preguntó, ¿y Satanás no te ha tentado nunca a dudar de Dios? Oh, sí, respondió el hombre, intenta hacerlo. Estoy aquí, postrado, y veo a mis antiguos compañeros pasar por la calle en sus carros, y Satanás susurra, si Dios es tan bueno, ¿por qué te mantiene así todos estos años? ¿Por qué permitió que te rompieras el cuello? ¿Y qué haces tú cuando Satanás te susurra estas cosas? Le preguntó el visitante, y él replicó, lo llevo al Calvario, le muestro a Cristo y señalo sus profundas heridas y le digo, ya ves, Él sí me ama de veras. ¿Y qué pasa? Bueno, pues Satanás se va. Y mis hermanos, es la realidad. Satanás es nuestro acusador. Y siempre que usted se vea envuelto en dificultades, en grandes problemas, le va a decir, ¿dónde está tu Dios? Ya ves, ya te abandonó. No te ama como dice la Escritura. No es verdad, mira en qué condición estás. Pero mis hermanos, no dejemos de ver al Calvario. No dejemos de ver a ese Cristo sufriente que dio la vida a pesar de que no todos lo íbamos a aceptar. Pero Él dio la vida al saber que usted y yo lo íbamos a aceptar. Que Dios los bendiga y que nos mantengamos, mis hermanos, firmes, fieles. Porque mis hermanos, el sacrificio de Jesús por usted y por mí, de verdad que vale la pena mantenernos firmes y fieles. No nos olvidemos, nadie vive para sí. Su testimonio, su vida puede salvar a otros. O si nos apartamos de Dios, nosotros vamos a ser un instrumento que Satanás va a usar para desanimar a otros. Que Dios bendiga a su pueblo en este lugar
y que podamos ser siempre una bendición y no una maldición. Es mi anhelo y mi oración. Gracias, hermano, por la palabra. Ahorita vamos a tomar el himno 236. Te rogamos, nuestro Dios, que nos mantengas firmes, fieles y que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, sino que mantengamos, Señor, nuestros ojos siempre puestos en ti y que esa confianza y esa seguridad de que tú, Señor del cielo, obras día tras día en nuestras vidas es una realidad. Acompáñanos, Señor, ahora que salimos de este recinto con tu bendición, porque lo pedimos y lo agradecemos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. También les quería avisar también.